Feliz tarde para todos, bienvenidos a esta escuela virtual. Una escuela virtual, un miércoles de planeación en el marco de la Estrategia Comunicativa 2023. Una estrategia que nace desde calidad educativa para las instituciones educativas de todo el Tolima, para las niñas, los niños, para los profesores que asisten a los encuentros presenciales. En esta oportunidad, en este mes de septiembre, todos los miércoles estaremos haciendo el análisis de los planes de área en relación con la planeación de esta estrategia. Nuevamente, bienvenidos a esta tarde, bienvenidos a este análisis y gracias por acompañarnos. Empezamos este análisis, abrimos este ciclo con la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Natagaima. Les doy la bienvenida a los profes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta dinámica. Bueno, empezamos entonces, miremos el estándar y miremos la coherencia que hay entre el estándar y el DBA. ¿Cierto? En el estándar solamente tenemos el proceso, este es un resumen, es una captación del plan de área general. Lo hicimos de esta manera para que sea más sencillo de analizar, para que tengamos todo el plan. Entonces en el estándar tenemos solo el proceso, ya el subproceso lo encuentran posteriormente en sus planes de área. Tenemos en el proceso literatura, producción textual, comprensión e interpretación y nuevamente en el cuarto periodo nos afianzamos en la producción textual. Entonces, uniéndonos a ese proceso encontramos el DBA. En primera instancia tenemos un DBA donde es necesario reconocer la obra literaria y poder trabajar con ella conocimientos, habilidades y desarrollarlos. Tenemos en el segundo periodo un DBA muy importante que es coger la información, tomarla y saber qué hacer con ella. ¿Sí? Hoy día, donde hay tanta información, donde tenemos Google, Internet, donde todo está a un clic, hay tanta información que a veces los estudiantes no saben qué hacer con ella. Por eso es importante que podamos contar con esto. Y por último, hablamos de la producción textual. Entonces, no nos hablan específicamente de una tipología textual, sino el DBA nos está invitando a una producción general de diferentes clases, de las diferentes tipologías textuales. Y por ende llegamos al núcleo temático de grado sexto. Entonces podemos mirar que hay temas centrales como categorías gramaticales, la misma interpretación de la que se habla en el proceso, se le da mucha fuerza en los tres primeros periodos al género narrativo, después hablamos de la comunicación y sus elementos y ya al finalizar en el cuarto periodo nos encontramos con coherencia y cohesión. La gran pregunta siempre durante todo este proceso es, bueno, estamos desarrollando la estrategia comunicativa, estamos desarrollando este proyecto, ¿qué coherencia hay entre el plan de área y la estrategia comunicativa? Y realmente ese es el objetivo principal de este ejercicio. Entonces, leemos que el DBA que nos manifiestan en grado sexto, ¿cierto? Esos 4 DBAs que están ahí nos hablan de leer obras literarias, de poder captar la información, de poder escribir diferentes tipologías textuales. Y en grado sexto, tanto como en grado séptimo, que lo vamos a ver ahorita, tenemos una obra literaria que se llama Otto es un rinoceronte y trabajamos 2 grandes subprocesos. El primero es la comprensión e interpretación de diversos tipos de texto. El DBA del cuarto periodo nos dice que los estudiantes deben escribir diferentes tipologías textuales. Para escribir diferentes tipologías textuales, debo primero leerlas. Entonces tenemos ahí esta primera etapa. Y nuestro otro proceso en planeación dice que comprende obras literarias de diferentes géneros.
propiciando así el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, lo cual se enlaza perfectamente con el DBA que se trabaja en el plan de área de la institución del periodo 1 y del periodo número 3. Miremos entonces el núcleo temático. Dentro del núcleo temático de la estrategia comunicativa para grados sextos y séptimos tenemos las formas verbales en la oración, tipos de narraciones, elementos del texto narrativo, relaciones lógicas de un texto, comprensión de diferentes tipos de texto, reconocimiento de las características de los diferentes tipos de narraciones y comparación entre diferentes tipologías textuales. Entonces, como vemos, el núcleo temático que manejamos es amplio y encaja dentro de los periodos dentro del núcleo temático de los periodos que está manejando la institución. Primero, el género narrativo, que es el gran protagonista, aparece en el plan de área en los 3 periodos. Hablamos también de formas verbales, de conjugaciones, que va directamente relacionado con la gramática, con las categorías gramaticales. Y por último hablamos de la comunicación y sus elementos, lo cual se trabaja dentro de la obra literaria Otto es un rinoceronte. Y por acá algo muy importante que nos habla de la comparación entre diferentes tipos de texto. En Otto es un rinoceronte, hablamos de los rinocerontes y no nos quedamos solamente con la narración, sino que vamos más allá. ¿Cómo así más allá? Entonces se ve Otto es un rinoceronte, Otto es un rinoceronte en el cuento, pero también es un rinoceronte en la vida real. Entonces tenemos textos explicativos, textos informativos, pero también tenemos lírica, entonces vemos poemas. Pero también queremos saber mucho más sobre los rinocerontes hoy día. Nos encontramos con textos científicos. Y por último, ese gran núcleo temático que lógicamente también está en el proceso y en el subproceso del estándar y es afianzado por el DBA, que nos habla de esa interpretación, ¿cierto? Una interpretación textual, una interpretación entre las líneas del texto, detrás de las líneas, en medio de las líneas, debajo, sobre. Hay que comernos el texto. En este caso, nos apoya acá nuestro núcleo temático que dice relaciones lógicas de un texto. Entonces, no es quedarnos solamente con el libro que estamos leyendo, sino crear redes, tejer conocimiento, todo lo que puede involucrar, de todo lo que se puede hablar a partir de la literatura. Porque en la literatura, y esa es la gran diferencia con los libros de superación, en la literatura no termina el mundo, sino empieza. Continuamos con el grado séptimo. Ya anteriormente analizamos con el grado sexto DBA, estándares. Ahora quiero que nos centremos en las actividades del proyecto, puntuales y en el núcleo temático. Entonces, tenemos grado séptimo por acá y sigue punteando gramática, tenemos recursos estilísticos, elementos gramaticales, signos lingüísticos. Y mira que aparece algo muy chévere acá. En tercer periodo nos encontramos con textos discontinuos, textos argumentativos y texto narrativo. Ya se amplía, ¿cierto?, el proceso de conocer nuevas tipologías textuales. Y lógicamente nuestro DBA acá se enfoca en textos informativos. Entonces vamos a empezar. Las actividades propias, digamos en la primera y segunda semana, hablamos de los verbos, de establecer el tiempo, identificar verbos regulares, irregulares, pasar verbos, los que encontramos conjugados en los libros a infinitivo y viceversa, y jugamos con esos tiempos verbales. Entonces, lo cual nos da directamente con la parte gramatical, la coherencia y la cohesión de la que nos están hablando, ¿no?
alguien dirá, pero pues Andrea, coherencia y cohesión nos está hablando en un texto, en un párrafo completo, no simplemente en la conjugación de verbos. No estamos diciendo que solo lo trabajamos ahí, no, sino que hace parte de un todo, ¿sí? El aprender a conjugar el verbo, el aprender si estoy escribiendo en pasado, no puedo en un mismo párrafo sin la debida comprensión pasar a futuro. Para nuestra segunda semana, entonces, hablando de la diversidad de la tipología textual, hablamos sobre las noticias de los rinocerontes y textos científicos. Se nos pide realizar un organizado gráfico donde se defina con palabras del autor qué función cumple cada texto dentro de la sociedad. ¿Cómo así que cada texto? Aquí directamente estamos hablando de textos discontinuos, textos continuos, textos argumentativos, textos narrativos, textos explicativos y ampliamos mucho más de la gama que lleva el núcleo temático del plan de área de la institución educativa, pero sigue teniendo coherencia entre el plan de área y la estrategia comunicativa. Por acá nos habla también de que es importante trabajar la intención comunicativa. Entonces, nuevamente, viene a jugar la interpretación textual. Y también hablamos de signos lingüísticos. Por acá nos encontramos en la séptima semana que estamos interrogando el texto. Para interrogar el texto, también es necesario comprender y entender qué es lo que nos quiere decir el signo de admiración cuando dice y ella se asombró, ¿sí? Porque hay un signo, porque se asombró, porque pasó algo en la historia. Por acá en la semana número 8 nos encontramos una actividad muy linda que encaja perfectamente con la parte gramatical. Nos dice organizar un abecedario de Otto con cada palabra, formular una oración y a cada oración realizarle un análisis gramatical. ¿Cómo hace un análisis gramatical? Hablamos de las familias, ¿no? De los sustantivos, de los verbos, de los adjetivos, de los adverbios, de las conjunciones. ¿Qué es lo que estamos mirando en el texto y aprenderlo a analizar? Tanto de una forma gramatical como en la intención comunicativa de esta. Nos encontramos entonces con grado octavo. Miramos los procesos, literatura, ética de la comunicación, nuevamente literatura, comprensión e interpretación textual. Si leemos los DBA, el gran protagonista de este plan de área de grado octavo es el género lírico. Hablamos de las figuras retóricas, hablamos de los sentimientos, de las situaciones y por otro lado miramos el sentido global del texto y cómo encontrar esa conexión entre el interlocutor y el contexto. Entonces hablamos de la parte social, de la parte económica y la parte cultural. En el núcleo temático juega un papel muy importante la literatura colombiana, miramos romanticismo, nuevamente se nos menciona el género lírico, hablamos de los poemas visuales. En el segundo periodo por allá miramos medios de comunicación masiva, la cohesión y la coherencia entre ellos y por acá en cuarto periodo encontramos actos de habla. Tercer periodo nuevamente hablamos de la coherencia y la cohesión. Para grado octavo se lanzó una obra literaria que se llama Se Busca Lobo. Entonces hablemos primero de la relación de Se Busca Lobo con el género lírico. Entonces nuestro proyecto empieza con poemas a los lobos. Hablamos de lobos históricos y empezamos con un álbum. En ese álbum podemos encontrar lobos famosos en la literatura y en esa literatura encontramos poesía. Miramos
poesías en el costumbrismo, modernismo, en la vanguardia. Podemos también mirar esos poemas visuales de la cual nos está hablando este plan de área. Centrémonos ahora en la estrategia comunicativa y un núcleo temático que encaja perfectamente en esta. Hablamos de los medios de comunicación masiva, que son el fuerte de los grados octavo y los grados noveno. En este caso, trabajamos con el periódico, para qué sirve el periódico, qué es un periódico, cómo lo escribimos, qué función social cumple, y nos centramos en los clasificados. Entonces, ¿qué función social cumple el clasificado? ¿Qué color tiene de fondo? ¿Qué servicio oferta o demanda? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué estructura tiene un clasificado? Siendo que es un texto muy corto y reducido, ¿sí? Por otro lado, nos encontramos con las clases de carta. Este es una historia donde el lobo envía cartas, donde las miramos como cartas públicas, ¿no? Cartas informativas, cartas que son publicadas en un periódico, cartas que se leen para encontrar el editor, para encontrar la persona que coordine un proyecto periodístico. Hablando en tercer periodo y en el primero, que nos hace mucho énfasis en la literatura colombiana, ¿cierto? Hablamos de romanticismo, costumbrismo. Tenemos un taller dentro de la estrategia comunicativa que habla sobre María, de Jorge Isaac. Entonces se hace el análisis de la obra, se hace el análisis del contexto, y esta obra colombiana encaja perfectamente con el género lírico, porque vemos partes, muchas partes en esta historia donde la poesía, las descripciones, las figuras retóricas crean musicalidad en la narración. Es muy importante comprender que la estrategia comunicativa llega a complementar el plan de área, no a transformarlo, no a cambiarlo, sino ayudar a la institución educativa, al profesor que recibe este proyecto, a que potencie su plan de área, su núcleo temático, y lógicamente mejore el proceso de las clases, o más que mejorar es complementar. Podemos hablar de complementar ese proceso, complementar su metodología, poder fortalecer su planeación de aula. Venimos de grado octavo, donde todo nos sabe a Colombia. Ahora nos vamos con grado noveno, donde ampliamos nuestra visión y nos vamos a viajar por toda Latinoamérica. En los procesos de este plan de área de grado noveno encontramos tres: literatura, comprensión e interpretación textual y ética de la comunicación. En los subprocesos que maneja la estrategia comunicativa, tenemos determinar en las obras literarias latinoamericanas elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas, sociológicas, cuando sea pertinente. Si nos damos cuenta, este subproceso que mencionamos en la estrategia va directamente relacionado con los DBA que están propuestos en cada periodo. ¿Sí? Si podemos leer, hablamos de la comparación de las obras literarias, hablamos de las producciones audiovisuales que nacen a partir de esas obras, de los elementos propios de la narración. Por allá en tercer periodo nos encontramos con el análisis del lenguaje literario, de las manifestaciones, de las visiones, de expresar sentimientos y emociones en la obra. Y por último, nos confronta con con el medio de comunicación, y todo este DBA que está
presentado en este plan de área de la institución educativa está enlazado con el subproceso. Va todo unido con el subproceso de la estrategia comunicativa. Nos vamos para el núcleo temático, entonces miramos literatura colombiana, descubrimiento, hablamos de textos argumentativos, de juicios de valor, también hablamos de las etapas de la literatura en latinoamericana, de los textos narrativos, reseñas, por aquí nos encontramos con el género dramático, recursos estilísticos, variación de la lengua, literatura, hablamos del boom, de la ética de la comunicación y nuevamente como en grado octavo nos encontramos con los medios de comunicación masiva. Todo el núcleo temático que estamos viendo en pantalla se enlaza en la estrategia comunicativa. Creo que no hay ningún tema que no se vea dentro de la estrategia, pero todo se enlaza a través del último tema que tiene en su cuarto periodo, que es los medios de comunicación masiva. Lo enlazamos a través de la obra literaria Café Solo, una obra literaria escrita por Andrea Ferrari, una obra que nos lleva fuera de Colombia y nos lleva para Argentina. Y a través de actividades puntuales se van tocando cada una de las temáticas que hay en el núcleo temático de su plan de área. Vamos a dar un ejemplo. En la primera semana de planeación nos dice que cuál es la versión de la historia de este personaje. Nos llevan a leer el primer capítulo y hacer un resumen sobre este. Entonces estamos hablando de la comprensión, estamos hablando de cómo a través del resumen el estudiante va creando una plantilla, va creando una base para escribir posteriormente su reseña, una reseña literaria donde él pueda tener conexión, coherencia, donde él pueda tener un manejo de conectores, lo cual lo encontramos en el segundo periodo. Después nos dice que hablamos y subrayamos primero en el texto y hablamos y compartimos esas palabras del dialecto, de la jerga de otro país. Entonces hablamos de las variaciones de la lengua, ¿cierto? En la literatura. Miramos esos ejercicios de que los protagonistas de esta novela se suben a una cornisa y entonces con los estudiantes empezamos a leer el libro y a decir, bueno, ¿qué es una cornisa en Argentina y qué vendría siendo aquí en Colombia? Entonces podremos decir que es un balcón, que es un hall, que es la terraza en el tercer piso, en el cuarto piso, donde vivimos. Centrándonos un poquito ahora en los textos argumentativos, como nos toca en el primer periodo, hablamos de los juicios de valor. Se nos pide que por cada capítulo el estudiante debe realizar un juicio de valor, una opinión crítica sobre la versión que el personaje tiene de la historia. Les doy contexto para los que no se han leído Café Solo. Café Solo es un chisme. Ocurrió una situación con dos adolescentes, todo el mundo piensa que es que se van a suicidar como Romeo y Julieta, y empieza cada personaje que vivió ese momento desde su realidad se convierte en un capítulo. Cada capítulo es un personaje que cuenta su versión de los hechos, su versión de la historia. Entonces eso hace que podamos generar un texto argumentativo, podamos hablar de lo que pasa en la realidad, de lo que se vive en esa realidad de la obra y sacar nuestros juicios de valor. Bueno, y bienvenido grado décimo. Entonces empezamos con el proceso, literatura, medios de comunicación, otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación, comprensión e interpretación textual. Miremos los DBA de este plan de área de grado décimo. Por un lado tenemos características de la literatura en un momento particular de la historia. Este DBA me encanta porque va enlazado perfectamente con la estrategia comunicativa.
Hablamos de que en décimo, este año leímos una obra clásica, una obra universal, como lo es El Mago de Oz. Entonces hablamos de que el Mago de Oz nació en una conjetura, nace en un momento particular para ese país y nos habla sobre desde el título hasta toda la invención que hay, que realmente es una crítica a la sociedad de esa época. Nos encontramos con diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando puntos de vista frente a lo leído. Aquí en esta parte de argumentación quiero leer el subproceso que tenemos en esta planeación. Dice, produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua, el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos, orales y escritos, lo cual encaja perfectamente porque aquí estoy comprendiendo para luego producir un texto argumentativo. Ojo que nadie puede escribir de lo que no sabe, ¿cierto? Si yo quiero que mis estudiantes escriban cartas, pues leo cartas con ellos. Si quiero que escriban textos argumentativos, pues llevo textos argumentativos. Y por último no, vamos con el tercer periodo, tenemos textos orales como ponencias, comentarios, relatorías, progresión, interlocutores, mirar el propósito y la situación comunicativa. Me encanta este DBA porque es un DBA que permite trabajar toda la oralidad en su máxima expresión dentro de la estrategia comunicativa para este grado. Y con la obra literaria El Mago de Oz tenemos mesas redondas, tenemos foros presenciales, foros virtuales, donde tanto estudiantes como maestros pueden dar su punto de vista, pueden escribir para luego compartir sus puntos de vista sobre los personajes, ¿no? Para los que se han leído o visto la película del Mago de Oz, tiene personajes icónicos, como el espantapájaro que quería un cerebro, como el hombre de hojalata que quería corazón, bueno, etcétera, etcétera. Y esto encaja perfectamente en cuarto periodo, que nos habla de asumir una posición crítica, propositiva, frente a los medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la sociedad actual. Entonces, hablamos de medios de comunicación, hablamos de las noticias, hablamos del periódico, hablamos nuevamente de las crónicas que se tejieron a partir de esta obra, del análisis que hay frente a lo que se vive en el mundo actual, a lo que se vivía hace 50 años. La estrategia comunicativa apoya directamente el núcleo temático de este plan de área de grado décimo en todo su proceso de argumentación. El núcleo temático que manejamos en la estrategia para este grado, hablamos de la comprensión del papel de los medios de comunicación en el contexto social, económico y político, reconocimiento de los elementos de los conflictos, no solamente en nuestro país, sino a nivel universal. Hablamos de la escritura de una reseña cinematográfica, de la presentación de hipótesis, de la interpretación del texto según la intención y el sentido global, y de la comprensión de los textos discursivos, de los textos orales que se tejen dentro del aula y no fuera de ella. A su vez, también tenemos temas que no están dentro del plan de área, pero que pueden llegar a fortalecer el proceso de lectoescritura en grado décimo. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de la escritura de las biografías, estamos hablando de la escritura de anécdotas y también hablamos del análisis de los mapas, ¿sí? De cómo trazar un mapa, cuál es el occidente, cuál es el oriente, cuál es el sur, cuál es el norte. Y nuevamente hacemos hincapié en los textos argumentativos que se manejan. Aquí les voy a poner un ejemplo. En la tercera semana hablamos de que los estudiantes escriban un texto argumentativo de 3 párrafos. Entonces, y damos la tesis, ¿no? Porque es mejor tener corazón que cerebro. Bueno, esto puede ser una tesis
o una antítesis. Y les pedimos a los estudiantes que usen dos fuentes bibliográficas. Una es el libro, o sea, El Mago de Oz, y la otra una fuente de página web. Nos despedimos de esta institución con el grado 11. Miremos el proceso. Nos centramos en literatura, comprensión e interpretación textual y ética de la comunicación. Miremos entonces los DBA que nos muestra la institución educativa que trabaja en este grado 11. Entonces hablamos de las producciones literarias, hablamos de los diferentes temas que permiten hacer comparaciones del mundo, de esta época, de otra época, que eso es importantísimo en los estudiantes, ¿no? Lograr ese último nivel donde el estudiante pueda hacer conjeturas, donde el estudiante pueda hacer procesos de intertextualidad, que encontramos esto perfectamente en la obra que leemos en grado 11, que es La lluvia sabe por qué. Hablamos de obras clásicas, cuentos clásicos, como es Hansel y Gretel. En la obra hacen una comparación del niño de esta historia que le dice a la mamá que le da miedo que las aves se coman los pedacitos de pan y que ya no encuentre el camino de regreso a casa. Entonces ahí vemos esas visiones y esos procesos de intertextualidad. También nos encontramos con producciones clásicas que permiten establecer estas mismas comparaciones. Hablamos de argumentos y hablamos de tipos de texto con capacidad crítica. Este grado y todo el proceso que vivimos en grado 11 es un proceso que primero fortalece lo que estamos hablando con grado 11, ¿sí? Con grado 10, perdón, que estamos hablando de textos argumentativos. Seguimos en ese proceso logrando que el estudiante pueda tener una postura crítica, pero a partir de esa postura crítica también él pueda escribirla. Por eso en nuestro subproceso hablamos de que el estudiante debe comprender e interpretar diversos textos, diversas tipologías textuales, poderla clasificar, poder decir, este texto que estoy leyendo hace parte de esta tipología textual y por ende comprender la obra literaria que está leyendo, propiciando nuevamente, vamos de la mano con el plan de área, propiciando el desarrollo de una capacidad crítica y creativa. El núcleo temático encaja mucho con el de la estrategia. Hablamos de textos argumentativos y dentro de los textos argumentativos de ensayo científico, filosófico, literario, de la coherencia, de la gramática de estos. Hablamos del discurso político, que es muy importante en grado 11, del análisis semántico-lingüístico de las figuras literarias, de los tipos de párrafo y ojo que este es un tema, un concepto que creo que se teje tanto en la estrategia como en todo el plan de área, no solamente de grado 11, sino de sexto a 11. Hablamos de la lectura de textos, de la estructura, superestructura, sentido global, estrategias discursivas y la lectura intertextual de la misma. Entonces, este plan de área, tanto el grado 10 como el grado 11, van muy de la mano de la estrategia comunicativa. Como les decía al principio, siempre está en, bueno, yo estoy trabajando esta estrategia, pero ¿y mi plan de área? Entonces estamos haciendo este ejercicio para que miren cómo se transversalizan, cómo se unen, cómo tiene coherencia tanto lo que se está trabajando en la estrategia como el plan de área de la institución educativa. Gracias a todos los profes que siguen con nosotros. Aún no hemos terminado. Seguimos con nuestra segunda institución educativa. Damos la bienvenida a la institución educativa Fe y Alegría. Vamos a empezar con grados sextos y séptimos. Recordemos que para grados sextos y séptimos estamos leyendo la obra literaria Otto es un rinoceronte. Entonces nos encontramos
con el estándar, con el proceso. Vemos interpretación textual, literatura, comprensión y por último trabajamos en ética de la comunicación en este plan diario. Miremos el DBA. Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento. Es un DBA que va de la mano con el plan diario que leímos anteriormente y decimos, ve, pero ¿por qué es el mismo? Porque realmente todos hablamos el mismo lenguaje, porque trabajamos con los lineamientos curriculares, con los DBA establecidos por el Ministerio de Educación. En el segundo periodo se trabaja la comprensión de los diversos tipos de texto, el análisis, las características, intención comunicativa, interpreta obras de la tradición popular y por último hablamos de las diversas tipologías textuales. Entonces nos encontramos con un núcleo temático amplio. Acá no solamente nos ponen gramática, sino que nos explican todo lo que se va a ver dentro del proceso, ¿no? Entonces, sustantivos, adjetivos, hablamos de la semántica, entonces el raíz de las palabras, el vocabulario, lecturas. También no es una institución educativa que fortalece su núcleo temático, las competencias ciudadanas, nos hablan de la paz. Por acá volvemos otra vez en segundo periodo y tocamos gramática como la oración, conceptos, partes enunciativas, hablamos de las coplas, de las adivinanzas, de la tradición oral. Eh, es un plan de área muy rico en núcleo temático. Hablamos de poesías, de versos, de estrofas, del análisis, ¿no? Y de las figuras literarias, de esas licencias poéticas que podemos encontrar en la poesía, en los poemas, la entrevista, los conceptos. Cuando nos encontramos con un núcleo temático así de rico, podemos mirar y ver que transversaliza perfectamente con la estrategia comunicativa. ¿Por qué razón? Porque es que en la estrategia comunicativa se lee una obra y se trabaja a partir de ella. Y ustedes saben que a partir de la obra literaria se dan muchas cosas para que uno pueda tejer conocimientos. Entonces hablamos de Otto es un rinoceronte. Otto es un rinoceronte nace como un proyecto de lectoescritura que no se trabaja plenamente en el área de español, pero sí fortalece toda la parte de lectoescritura. Entonces hablamos de categorías gramaticales, hablamos de comprensión de lectura, estamos enlazando con el plan de área, ¿no? Hablamos de textos descriptivos, didácticos, también hablamos de medios de comunicación, de noticias, hablábamos de que en el libro hablábamos de las noticias sobre los rinocerontes, de textos científicos que toquen la parte de los rinocerontes. Llegamos entonces a grado octavo. Para grado octavo, la institución educativa nos envió primer y segundo periodo y es el que vamos a analizar acá. Miremos entonces, y quiero leer los dos DBA en los que se fundamenta este primer y segundo periodo. El primero nos habla de reconocer en las producciones literarias como cuentos, relatos, fábulas, novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. En este caso, con grado octavo leemos la obra Se busca lobo y nos encontramos en esta que se puede reconocer una estructura formal del género. Hablamos en este caso del género narrativo. Esta obra es maravillosa porque es un libro híbrido, donde dentro del género narrativo nos muestran un género epistolar, pero también nos muestran que las cartas no solo son para narrarle a alguien un hecho, sino hablamos de las pretensiones para presentar nuestra hoja de vida, para dar una información sobre, entonces es un uso muy amplio que se da. Y en el segundo DBA dice que compone diferentes tipos de texto, atendiendo a las características de sus ámbitos de uso privado, público, cotidiano y científico.
este DBA trasluce o describe perfectamente el libro Se busca lobo, de Ana María Machado, porque es un texto en el cual podemos viajar primero por la literatura. Hablamos de que es un cuento infantil, pero que va tejiendo diversas realidades, va uniendo diversos cuentos clásicos. Y no solamente hablamos de cuentos clásicos infantiles, también hablamos de cuentos que fueron escritos para adultos, también hablamos de temas filosóficos, hablamos de la loba romana, bueno, de los diferentes tipos de lobo en la literatura, pero también en la historia, haciendo que con un solo libro podamos analizar diversos tipos de texto. En el núcleo temático hablamos de mitos que se trabajan a partir de los lobos que se ven en la obra. Hablamos de la comunicación oral, de la oralidad y la escritura, y es maravilloso este proceso de escritura porque empezamos desde Roma, viendo sus mitos, sus leyendas, encontrándonos con sus realidades y ya pasando por las diferentes etapas de la literatura. Entonces es maravilloso cómo podemos encontrar en una sola obra tanta riqueza para poder trabajar todo un núcleo temático. Hablamos de ortografía, sí, trabajamos procesos de ortografía. Hay un lobo precisamente en esta obra donde manda con una terrible ortografía, entonces hacemos un ejercicio de corrección y volvemos a este proceso ortográfico, este análisis de reglas gramaticales que sea mucho más fluido, mucho más sencillo y menos tedioso en el aula. Bueno, por acá en segundo periodo nos encontramos con narración, con el oficio del cuentero, los tipos de párrafo. Este tema que viene es muy importante, los medios y símbolos. En la obra literaria y en la planeación manejamos muchos símbolos que nacen de los medios de comunicación. En este caso tenemos el periódico. ¿Cómo así? Claro, o sea, cuando digamos tenemos los clasificados, se les da un pictograma, se les da un símbolo en el periódico. Si tenemos la parte de la editorial y hacemos comparaciones con diferentes periódicos, eh, intentamos que no sea solo de la ciudad, sino que podamos hacer un análisis de periódicos a nivel nacional. Creo que en grado octavo trabajamos muy de la mano lo que es la escritura y la oralidad. Es muy importante el poder expresarnos, el poder expresar nuestras ideas y lograr que nuestros estudiantes tengan una posición crítica frente a lo que están leyendo. Continuamos en este análisis de la institución educativa Fe y Alegría. Estamos mirando su plan de área de español. Miremos los DBA. Entonces, en el primer y segundo periodo nos hacen énfasis sobre las producciones audiovisuales, sobre el análisis y la comparación de la obra literaria. Por aquí en tercer periodo hablamos de la parte lírica, de los juicios de valor del contexto histórico y cultural de la novela, novelas actuales. Y cuarto periodo nos refuerza en esa comparación del contexto histórico, cultural, de los representantes, de las obras literarias. Creemos entonces el núcleo temático, que como lo dije a continuación, este núcleo temático es rico, es amplio y eso hace que pueda trabajarse de diversas maneras. Es chévere pues tener diversidad de temas para llevar al aula. Como les dije anteriormente, grado noveno, la columna vertebral, son los medios de comunicación, en este caso medios de comunicación masiva. De ahí tejemos con la obra literaria Café Solo,
que encaja en su temática, en su historia, cómo los medios de comunicación pueden fortalecer una noticia o pueden tergiversarla, ¿sí? Y a partir de esa narración, de esa narrativa, trabajamos diversos temas. Entonces, por acá nos encontramos con las crónicas, sí, es un tema muy fuerte en grado noveno, comunicación oral y escrita, medios de comunicación. Mira, aquí vemos el noticiero, la radio y la televisión. Estos tres los tocamos dentro del desarrollo de las guías de trabajo que se envían para casa o que se envían para el desarrollo en la clase. Si miramos por acá en el segundo periodo, se le hace mucha fuerza a la exposición, a la reseña. Este proyecto empieza pidiéndole a los chicos que lean reseñas y leyéndoles la reseña del libro Café Solo, que es el libro que van a abordar. Bueno, acá nos encierra todo el género narrativo, nos habla de cuento, novela, leyenda y fábula. Específicamente en la estrategia comunicativa manejamos novela. Tenemos la escritura de textos, que tenemos textos argumentativos, descriptivos y literarios, lo cual se trabaja de la mano en la estrategia. Trabajamos con la descripción de los personajes, trabajamos con el resumen de cada capítulo y trabajamos con el juicio de valor frente a lo que dice cada personaje de esta obra. Continuemos en tercer periodo, que nos habla de la obra literaria y mirar todo el panorama. Entonces, esta es una obra argentina, la parte histórica, esta autora, por qué escribió de esta manera, para qué escribió de esta manera y en los conceptos que se manejan. También podemos mirar por aquí la sátira y cómo se ve dentro de esta obra, cómo se maneja, cómo es burlesca, porque este es un chisme y entonces alguien vio esta pared y dijo esta pared es blanca, pero el otro dijo que era negra y el otro que dijo que era morada. Y lo que le toca al lector ahí es crear su propio juicio de valor para realizar un texto argumentativo. Aquí nos hablan dentro de los textos argumentativos en este análisis que hacemos, nos hablan de esos textos que aparecen en el periódico. Entonces hablamos de las columnas de opinión, hablamos de la carta del editor, bueno. Y por último, nos refuerzan en gramática, hablamos de las analogías, de los adverbios. En este caso, trabajamos en la estrategia adverbios y trabajamos oraciones compuestas, lo cual fortalece el plan de área. No le resta nada al plan de área, pero sí le está sumando a la clase, le está sumando al plan de área y le está dando diversas estrategias al docente para que pueda seguir trabajando, fortaleciendo el proceso lectoescritor de sus estudiantes. Seguimos en este proceso, ahora nos encontramos con grado décimo y quisiera en este momento leer el núcleo temático y compararlo con las actividades que tenemos en la lectura del libro El Mago de Oz. Entonces nos encontramos, empecemos de arriba hacia abajo, nos encontramos con noticias, televisión, publicidad, con periódico, con textos argumentativos, nos encontramos con narrativa, con lírica. Por acá tenemos mapas conceptuales, mentefactos, y por aquí hablamos de figuras literarias como la repetición, símil, comparación. Estas figuras literarias son maravillosas y se ven muy marcadas en la obra literaria. Y por acá volvemos a tomar internet y géneros literarios. Hablamos del proceso pragmático de los actos de habla, tipos de habla, propósitos, semántica, lo cual se ve evidenciado en el proceso lectoescritor, ¿no? En ese proceso donde leemos el libro, lo comentamos en clase y hablamos sobre qué es lo que nos está diciendo cada personaje
pero aparte de eso, ¿qué nos quiso decir el autor y qué interpretamos nosotros como lectores asiduos que estamos comiéndonos ese libro, que lo estamos desbaratando? Bueno, en las temáticas que nombré, hablamos de los textos argumentativos. Grado décimo, su fuerte es la escritura. Primero la comprensión de los textos argumentativos, pero también la escritura de los mismos. Y las temáticas que nos brinda para leerla o para escribir, sí que los leemos en la obra, son temáticas muy universales. Hablamos del hombre de hojalata, hablamos de la protagonista, quiere volver a su casa pero no sabe cómo, pero ella misma tenía la manera de volver. Hablamos del partir del hogar, de los problemas que vienen, de las tempestades. Bueno, hay muchas temáticas. Me encanta este tema que habla del mentefacto. Casi hablamos de organizadores gráficos y casi siempre trabajamos en el aula mapas conceptuales o mapas mentales. El mentefacto va directamente relacionado con una actividad que hay en grado décimo, ¿sí? Que hablamos sobre un mentefacto por cada capítulo del libro. Entonces, se crean relaciones entre la obra, entre la realidad y el juicio de valor. Entonces, en el mentefacto podemos ver todo ese proceso conceptual, todo el proceso argumental y todo ese procedimiento que se realiza para llegar a, ¿sí? Hablamos de los conceptos, hablamos de las estructuras y hablamos de ese proceso de metacognición, de coger el libro y contextualizarlo en la realidad. Bueno, por otro lado, habíamos hablado de las descripciones, de los escritos periodísticos, pero también de la parte poética que se toca en esta obra universal. Las figuras literarias se trabajan a manera de análisis de oraciones, encontrar las diferentes figuras y mirar cómo ayudan en el proceso narrativo. Para despedir esta institución educativa llegamos a grado 11. Centrémonos entonces en alguno de los DBA de este plan de área y miremos la transversalización que hay con la estrategia comunicativa. Entonces nos dice por acá que compara la información de los diferentes medios de comunicación, las revistas, para elaborar un folleto, cartilla sobre las relaciones entre individuos, población, comunidad y ecosistema. Para este DBA tenemos una actividad que nos habla sobre un tema muy central en la obra, pero que también tiene mucho que ver con nuestro contexto. Y estamos hablando de las redes sociales. Y específicamente hablamos de las redes sociales y el sexting. Entonces miramos las leyes referente a esto y se crea un folleto para información de los estudiantes. O sea, no queremos que quede ahí en el cuaderno, sino que sea un folleto que los estudiantes diseñen, que ellos puedan contar lo que entendieron y los conceptos, los peligros, las ventajas, las desventajas de todas estas relaciones que se dan en las redes sociales. Bueno, por acá tenemos el otro DEA que nos dice formula preguntas que contengan la perspectiva que permite enriquecer la capacidad interpretativa, argumentativa y propositiva de un texto. Para los profesores que están trabajando La lluvia, ¿sabe por qué? Saben que es una obra literaria que permite que esta capacidad interpretativa aflore en los estudiantes, porque trata temas
muy reales, trata temas de casa, problemas que se pueden solucionar, pero también problemas familiares que van más allá de una solución fácil o una solución lógica. Y eso pasa en nuestras familias. Entonces se dan a los estudiantes la posibilidad de que ellos puedan reflexionar sobre eh, comparar con, mirar cuál es la realidad del personaje ficticio que nos muestra esta escritora y traerlo a la realidad y mirar, bueno, en comparación con cómo asumiría yo en su posición, qué haría, y hace que el lector, en este caso el estudiante de grado 11, pueda desarrollar una posición crítica frente a lo que está leyendo. Y por último, hablamos de medios de comunicación, hablamos de películas, de la web y de asumir una actitud crítica y personal, ¿cierto? De determinar el propósito de los medios de comunicación. Aquí no hablamos de qué es malo y es bueno, solamente hablamos del juicio de valor y el decir, voy a hacer esto, pero esto tiene consecuencias, voy a establecer esta relación. Hay alguien que no conozco detrás de la pantalla. Bueno, este creo que es un tema muy sensible, pero es un tema que se puede trabajar mucho y sobre todo más allá, bueno, más allá no, sí, más allá de las emociones, de los sentimientos que puedan emerger al leer una obra como esta, es lograr ayudarnos nosotros como profesores a que los estudiantes mantengan una posición crítica, y más allá es una posición que el profesor pueda lograr que el estudiante plasme en un texto para tener un ensayo, ¿sí? Acá miramos en el núcleo temático y miramos que tenemos textos argumentativos, el cual me parece maravilloso que se encuentre en grado 11 porque es necesario que nuestros estudiantes aprendan a escribir textos argumentativos, en este caso el ensayo, que es un texto muy pedido en universidad, ¿no? Y nuestra meta es que nuestros estudiantes accedan a una educación superior. Gracias a los profes que nos han acompañado hasta acá. Los invitamos a seguir. Vamos con nuestra última institución educativa de esta noche. Bienvenidos a los profes de la institución educativa Gustavo Perdomo Ávila. Empezamos con el análisis del grado sexto, análisis de su plan de área de español. Centrémonos en el núcleo temático. Lenguaje, habla, elaboración de plegables, uso de mayúsculas, tenemos oraciones, párrafos, textos informativos, sílabas y acentuación. Por acá tenemos mitos y leyendas, textos expositivos, biografía. En ortografía tenemos uso de la V. Bueno, hablamos del resumen, idea principal, ideas secundarias, fábula, iniciación de teatro, tecnicismos. Este núcleo temático que encontramos en este plan de área va totalmente de la mano del núcleo temático y de las actividades que tenemos para Otto es un rinoceronte. Ustedes saben que Otto es un rinoceronte, es la obra que estamos leyendo en grado sextos y séptimos. Ahora los invito a que miremos grado séptimo para hacer la comparación entre el núcleo temático de los dos grados. Seguimos aquí con grado séptimo ahora, entonces venimos de grado sexto, entonces nos siguen hablando de uso de B y V, uso de Y y. Hablamos nuevamente de dictongo, hiato, triptongo. Por acá tenemos también ortografía de G y J, texto argumentativo, que es chévere que en grados eh, pequeños
como son grados sexto y séptimo, que estamos iniciando el bachillerato, podamos también trabajar este tipo de textos, como son los textos argumentativos. Bueno, hablamos del verbo y sus características. Poesía, tenemos antónimos y por acá palabras parónimas, homónimas, entrevistas y mesas redondas. Entonces, este proyecto es un proyecto transversal entre los dos grados porque no abarca totalmente el área de español, pero sí refuerza y quiere ser un aliciente, quiere ser una base para trabajar los procesos de lectoescritura con nuestros estudiantes. Entonces tenemos en grado séptimo que trabajamos formas verbales, tipos de narraciones, elementos del texto narrativo, relaciones lógicas de un texto, comprensión de diferentes tipos de texto, características de los diferentes tipos de narraciones y la comparación entre los tipos de texto. Vamos viendo entonces cómo en cada uno de los temas podemos ir mirando cómo se complementa con el plan de área y cómo le está ayudando a fortalecer el proceso lectoescritor. En la primera semana acá tenemos actividades como subrayar los verbos, establecer el tiempo de los mismos, identificar verbos regulares e irregulares y jugar con los verbos en los diferentes tiempos verbales. ¿Sí? También por acá nos muestra en la segunda y tercera semana que se nos pide realizar dictados de los fragmentos del libro de no más de 100 palabras y pedir que se corrija. Alguien dirá, uy, pero los dictados, ello está pasado de moda, ¿no? El dictado sigue siendo válido para mejorar el proceso de grafía, también el proceso de ortografía. Si bien es cierto, no podemos alejarnos de la comprensión de lectura, tampoco podemos dejar de lado el fortalecer la ortografía de nuestros estudiantes. Nos habla también de noticias, tanto en sexto como en séptimo, y en nuestras actividades tenemos noticias de rinocerontes, aquí hablamos de lírica, hablamos de poesías de rinocerontes y de textos científicos sobre estos. Tanto en grado sexto como séptimo, nos hace hincapié en la mesa redonda, en la oralidad, en la participación de los estudiantes. Para eso tenemos una actividad muy puntual que habla sobre el realizar una línea de tiempo, una secuencia narrativa, pero no realizarla en el cuaderno, realizarla en una pared del salón de clase y allí poder que cada estudiante pueda hablar, pueda argumentar, pueda decir por qué lo puso allí, cómo hace una secuencia. Claro, a veces leemos y hay que organizar nuestra estructura mental, qué sucedió, qué pasó antes, qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias de este suceso. En este caso, hablamos de la creatividad, hablamos de un niño que con un lápiz dibuja un rinoceronte, el rinoceronte se vuelve real, empieza a comer pan. Entonces hablamos de las consecuencias de qué pasó antes de que él dibujara el rinoceronte, qué pasó después, y ahí tenemos nuestra secuencia narrativa. Por otro lado, también hablamos de las consultas, de la investigación, de esa elaboración, de ese entrevistar al texto y después hacer una mesa redonda, la biografía del autor. El autor que escribió Otto no es un autor muy conocido en Colombia, pero pues vale la pena mirar su historia y vale la pena mostrarle a los estudiantes otro tipo de literatura. Continuamos con grado octavo y en grado octavo trabajamos un libro que se llama Se Busca Lobo, pero también tenemos talleres adicionales a, en este caso en tercer periodo, aquí nos habla de la literatura de la violencia y tenemos dos talleres que encajan perfectamente con este tema, con este núcleo temático que nos encontramos en el plan de área de la institución educativa. Por un lado tenemos el análisis de la radionovela María de Jorge Isaac. Por otro lado nos encontramos con Mil Grullas, que nos habla de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos una tercera
que es El zorrito abandonado, donde podemos ver la resolución de conflictos. Bueno, tenemos medios de comunicación, tenemos el ensayo en la estrategia comunicativa en la obra Se Busca Lobo, que es la obra central de este grado. Trabajamos en el último ejercicio de crear la primera composición escrita argumentativa. No como tal un ensayo, pero sí el inicio de este, como un abrebocas a lo que puede llegar a ser un buen texto de tipo argumentativo, en este caso un ensayo. Realizamos informes de lectura, lo cual encaja en la temática del tercer periodo. Presentar un informe de lectura sobre lo que se leyó, sobre las palabras relevantes, sobre los momentos relevantes, sobre la transversalidad que hay, como lo había explicado en el análisis anterior, entre la obra y cómo va tejiendo con diferentes tipos de texto. Tenemos cartas, tenemos historia, tenemos personajes históricos en la literatura, en este caso los lobos, que hacen que podemos realizar lecturas inferenciales sobre los cuentos que nombran ahí, pero aparte de eso, también se está contando una propia historia que utiliza otras historias, lo cual puede enriquecer este informe y puede lograr una correcta interpretación y análisis de texto. Todo esto podríamos llevarlo a un foro que lógicamente hace parte del núcleo temático que estamos viendo en la institución educativa. Bueno, por otro lado tenemos funciones del lenguaje y es maravilloso poder encontrar esas funciones y poder saber para qué nos comunicamos con otras personas. En este caso, en este libro, nos muestran una función social de nuestro lenguaje. A veces creemos que solamente es para contar historias, para contar cuentos, para reunirnos a echar chismes, pero también sirve para hacer una hoja de vida, para conseguir un trabajo, para lograr hacer un documental sobre los lobos que están en vía de extinción, para hablar de temas que podrían salvar nuestro planeta. Y como medio de comunicación tenemos la carta. La carta, donde no la trabajamos sencillamente como carta, hablamos de los diferentes tipos. Entonces hablamos de esa carta argumentativa, de esa carta informativa, de esa carta formal o también de esa informal, de la que le escribimos a la mamá que estamos bien, que bueno, ya hoy día no hablamos tanto de cartas, ¿no? Ese tipo de textos se ha ido transformando. Ahorita hablamos de correos electrónicos, pero también hablamos de cartas informales o de mensajes informales como los chats, el WhatsApp. Bueno, en la parte de gramática vemos cómo trabaja la parte de ortografía, uso de CS, X, Z, tenemos adverbios, tenemos preposiciones, conjunciones, tenemos punto y coma, lo cual se trabaja de manera explícita, pero también implícita en el plan de área que se realiza. Perdón, en el plan de área no, en la planeación de aula. Recuerden que nosotros como tal no queremos intervenir en el plan de área, no queremos cambiar su plan de área, pero queremos apoyarlo, fortalecerlo y que puedan encontrar otras estrategias para trabajar en el aula. La institución educativa en su plan de área de español de grado noveno nos trae en sus DBA una amplia gama para poder trabajar en el aula. Empecemos hablando del funcionamiento de la lengua en las situaciones de comunicación. Nos habla del uso que tiene esto en las estrategias de lectura, el lenguaje literario. Por otro lado, se encaja en la producción de textos orales a partir de la estrategia, a partir de
de estrategias para exponer argumentos. Entendemos por argumentos juicios de valor. Y por último, respetando opiniones en debate sobre temas de actualidad social. Este grado noveno trabajamos el libro Café Solo, un libro que, como lo había dicho anteriormente, se centra en Latinoamérica. Entonces podemos mirar cómo a través de ese libro podemos trabajar el lenguaje literario, podemos mirar esas estrategias de lectura y lograr esa lectura compartida, lectura individual, una lectura real, no esa lectura que el estudiante termina de leer y no sabe qué leyó. Y a partir de eso, que él pueda formular sus propios argumentos y también hacer sus propios debates sobre los temas de actualidad. Nos encontramos este plan de área, específicamente este núcleo temático que va de la mano con la planeación que se maneja en la estrategia comunicativa. Tenemos historieta, sí, manejamos historieta, manejamos reseña, publicidad, caricaturas, hablamos de mapas conceptuales, se hace uno por cada taller, hablamos de afiches sobre redes sociales, las fuentes de información, aquí hacemos un abecedario para identificar todos los elementos a nivel de multimedia que hay donde yo pueda buscar información en internet. Hablamos de los extranjerismos, de las etimologías de las palabras, hablamos de esas palabras que utilizan en el libro por ser una escritora argentina y nosotros mirar en este contexto de Colombia cómo lo logramos establecer y definir qué fue lo que la escritora nos quiso decir. Hablamos también de toda esa parte de los medios de comunicación masiva. Y por acá hay un tema que se toca mucho, que es el análisis estructural de las oraciones. Hablamos de las oraciones simples y las oraciones compuestas y cómo a partir de la obra podemos extraer algunas oraciones para poder trabajar este análisis sintáctico, podemos decir, de la oración. Llegamos a grado décimo y para este análisis quiero hacer un ejercicio que miremos cómo se transversaliza el estándar, en este caso el proceso, con el DBA y con el núcleo temático. ¿Listo? Si les parece. Entonces, hagámoslo con con segundo periodo. Miremos, entonces en el proceso tenemos producción textual. El DEA nos dice que escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de la corrección lingüística y el uso de estrategias de producción textual. Leámoslo nuevamente y miremos si encaja dentro del proceso de la producción textual. Aquí estamos hablando de producción escrita. Escribe, bueno, ahí por el verbo inicial sabemos que va de la mano de producir algo. Escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de la corrección lingüística y el uso de estrategias de producción textual. O sea, aquí nos está hablando que no solamente vamos a escribir y el texto va a quedar allá guardado en el cuaderno, no. Vamos a hacer un primer borrador, el profesor lo va a corregir, vamos a hablar de un segundo borrador, por eso nos habla de procedimiento sistemático, ¿cierto? De corrección, entonces vamos a ir mirando proceso por proceso. Bueno, sigamos, ese es el proceso, tenemos el DBA, ahora miremos si va de la mano el núcleo temático con lo que nos está pidiendo el estándar y lo que nos está pidiendo el DBA. Entonces, en primera instancia, tenemos un tema de literatura de la Edad Media en España. Pero pues, ¿por qué literatura si estamos hablando de producción? Porque como yo les he dicho siempre, no solamente en las capacitaciones virtuales, también en las presenciales, es necesario un proceso
lectoescritor donde vaya de la mano la lectura y la escritura. O sea que para leer y entender lo que estoy leyendo, también tengo que hacer un proceso de análisis que puede ser escrito, que puede ser oral, que puede ser individual, pero para poder escribir también necesito leer, poder comprender. Si yo voy a escribir sobre los peces, pues tengo que ir a investigar el proceso de los peces, sus características, tipos, los que están en el río, los que están en el mar, etcétera, etcétera. Tipología textual, hablamos de textos informativos, hablamos de textos expositivos, aplicación de los signos de puntuación que vendría siendo la última etapa en un proceso de revisión escritural y la ortografía en contexto. Qué chévere esta partecita, ortografía en contexto, si es que es más fácil trabajarla dentro de que fuera de, o sea, una regla ortográfica por fuera es menos significativa que una dentro del texto que estoy leyendo o estoy escribiendo. Entonces vemos cómo hay coherencia entre las tres cosas fundamentales que nos ponen en el plan de área de esta institución. Ahora, hay coherencia entre estos tres elementos del plan de área. Hay coherencia en el subproceso que maneja la estrategia comunicativa. El subproceso dice: produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos, orales y escritos. Entonces vemos que guarda relación el proceso del plan de área, el subproceso de la estrategia comunicativa, debe haber núcleo temático del plan de área de la institución educativa. Llegamos al grado 11 y vamos a hacer el mismo ejercicio. Miremos la coherencia que hay en el plan de área, primero en el plan de área y luego con la estrategia comunicativa. Anteriormente tocamos segundo periodo de grado décimo, toquemos ahora tercer periodo, que estamos en este tercer periodo de grado 11. Entonces, el proceso del estándar nos dice que es ética de la comunicación. El DBA nos dice que compara diversos tipos de texto con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, características y múltiples contextos en los que fueron producidos. Volvamos a leerlo. Compara diversos tipos de textos, o sea, no estamos hablando solamente del género narrativo, hablamos de otras tipologías textuales, con capacidad crítica y argumentativa, para establecer relaciones entre temáticas. Es como lo que estábamos hablando con grado sexto. Si estamos hablando de las cucharas de palo, podemos traer un cuento sobre las cucharas de palo de mi abuela, o hay un cuento maravilloso que leí el año pasado que lo escribió Pilar Vélez, que habla sobre una niña que la abuelita hace dulce manjar blanco, arequipe puede ser, y utilizaba la misma cuchara. Bueno, pero entonces también podemos hablar sobre la historia que enmarca las cucharas de palo en Colombia y en Latinoamérica, o a nivel universal, o de dónde salieron. Bueno, seguimos relaciones entre temas, ¿no? Características y los múltiples contextos en que fueron producidos. Es que no es lo mismo el contexto en el que se produce un texto informativo a un texto narrativo, a uno que es de la misma línea, que sería uno lírico, a una crónica periodística. Y bueno, después vamos entonces con el núcleo temático, hablamos de la literatura universal, sí, porque estamos hablando de diversos contextos, tipos de ensayo, claro, entonces hablamos de un ensayo puede ayudarnos, por eso es uno de los textos a los que más se le da fuerza, puede ayudarnos a lograr
esa capacidad crítica y argumentativa, a establecer una conexión entre lo que estoy pensando, entre los argumentos sobre lo que alguien escribió, sobre las vivencias de otra persona y lograr que todo conjuguen en el mismo texto. Por otro lado, hablamos de las técnicas cinematográficas, simposio y la construcción poética. Encaja, ¿sí? Todo va de la mano porque nos permite para escribir un ensayo, no solamente necesitamos hablar del tema a nivel científico, a menos que el ensayo sea solamente de tipo científico, pero hablamos de las partes híbridas de esos textos que nos permiten meter información de un lado, de otro. En este caso hablamos de poesía. Ahora, esta temática del tercer periodo está de la mano con el subproceso con el que se planea la estrategia comunicativa de este grado 11 y nos habla de comprender e interpretar diversos tipos de texto para establecer sus relaciones internas y por otro lado comprender obras literarias de diferentes géneros propiciando el desarrollo, óiganlo bien, de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes. Entonces, con este análisis damos por terminada nuestra primera sesión, nuestro primer miércoles de septiembre de esta escuela virtual Caledutol. Muchas gracias a los profes que llegaron hasta el final de esta transmisión. Los invitamos a encontrarnos el próximo miércoles con un nuevo análisis de plan de área. Les pedimos que en este video nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sugerencias para poder seguir mejorando en este proceso.